Bueno, pues empezamos rezando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que todo nuestro trabajo comience de ti, como de su fuente, y tienda siempre a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues con esta pequeña oración siempre me gusta comenzar, y es la que yo utilizo, por si a alguien le sirve, es de la liturgia. Está en la liturgia de las horas, en los laudes de la semana 1 del Salterio, y a mí me ayuda cuando me tengo que poner a trabajar, o cuando me tengo que poner a estudiar, me ayuda mucho, ¿no? Porque dice que tu gracia, le pedimos al Señor que su gracia nos acompañe en nuestras obras, para que le tengamos a Él como de su fuente y que todo nazca de Él y todo tienda hacia Él, ¿no? Que todo lo que hagamos sea para mayor gloria de Dios. Antes de empezar con lo que nos toca hoy, también han pedido por el buzón de correo unas breves pinceladas sobre el tiempo de Adviento, que ya hemos comenzado. El Adviento, la primera pregunta que nos hacen es ¿cuánto tiempo dura? Porque sabéis que cada año dura, no es como la Cuaresma siempre son 40 días. Sin embargo, el Adviento puede ser más largo o más corto. Este año, de hecho, creo que tenemos el Adviento más corto posible. De hecho, la cuarta semana de Adviento dura apenas unas horas. Porque el cuarto domingo de Adviento es 24 de diciembre. Y el 24 de diciembre a las 4 de la tarde comenzamos el tiempo de Navidad. O sea que dura muy poquito el cuarto domingo de Adviento, ¿vale? Entonces, el Adviento son las semanas preparatorias a la Navidad. Y siempre empieza el domingo más cercano a la fiesta de San Andrés. San Andrés es el 30 de noviembre, pues el domingo más cercano a esa fiesta. También podemos hacer otra cosa, y es contar 4 domingos antes de Navidad. Y el Adviento se divide en 2 grandes bloques, no sé si esto lo sabíais, pero el Adviento se divide en 2 grandes bloques. Aquí tenemos al Señor presente en la Sagrada Eucaristía, que está cubierto con un velo, que se llama conopeo, que nos indica de su presencia, que está ahí el Señor verdaderamente. Cuando el velo está levantado es que el Señor ha salido, cuando el velo está cubierto es que el Señor está dentro. Y vais a ir viendo que ahora es morado porque estamos en Adviento, pero si hay alguna fiesta, alguna memoria de algún santo, se puede cambiar el color y el sacerdote puede utilizar otro color en la misa. Por ejemplo, ayer Santa Bárbara, mártir. Si quiso celebrar la misa de Santa Bárbara, se podía haber utilizado los ornamentos rojos, aunque estemos en Adviento. Sin embargo, a partir del 17 de diciembre empezamos la segunda parte del Adviento, donde ya solo se celebra el Adviento. En esta primera parte, hasta el 17 de diciembre, se conoce como parte del Adviento escatológica, en la que estamos meditando la segunda venida del Señor, la escatología, el fin de los tiempos, cuando vendrá glorioso. Vendrá el Apocalipsis, ese libro de la Biblia que es uno de los más difíciles de entender, pero es de los más bonitos que hay. Es de los más bonitos que hay porque es el Señor que viene a encontrarse con nosotros. ¿Por qué es todo tan terrible en el Apocalipsis? Porque claro, cuando veamos la belleza de Dios, todo lo demás nos va a parecer terrible. ¿Entendéis? Entonces, estamos meditando esa segunda venida, la que tendrá lugar al final de los tiempos. Y del 17 de diciembre al día 24 ya es la preparación cercana de la Navidad. Vivimos, meditamos, rezamos esa primera venida. Acogemos al Señor como la acogió la Virgen Santísima en el establo de Belén. Le vamos preparando la cuna. Y hoy ayer cuando vinimos, que hemos estado de viaje, primer domingo de Adviento, hemos sacado una cuna, que tenemos un pesebre que hicimos manual, con maderas, y al lado hemos puesto un cubo lleno de paja. Y entonces con Juanillo, con mi hijo, le estamos enseñando a preparar la cuna a Jesús. ¿Y cómo preparamos la cuna a Jesús? Bueno, pues con buenas obras. Cada vez que él hace algo meritorio, coge un puñado de pajas y lo echa en la cuna, ¿no? Y estamos diciendo, venga, así, pues de alguna forma nosotros también tenemos que preparar ese pesebre interior. Por eso habrá una celebración penitencial, acudir al sacramento de la penitencia. No es un tiempo de una mortificación tan riguroso como la Cuaresma, pero sí es un tiempo de un poquito de penitencia, Llegar al establo y hay que adecentarlo. Y nuestro espíritu, ¿cómo se adecenta? Pues siempre la Iglesia nos ha dado 3 armas. El ayuno,
la oración y la limosna. Ya está. Ahí se resumen las armas que da la Iglesia. Ayuno, oración y limosna. Ayuno, que es privarse del alimento. No hace falta morirse en el intento. ¿No? Pues, yo qué sé, el chocolate que tanto me gusta, ¿no? O no sé. En Cuaresma es muy fácil, ¿no? Porque los viernes de Cuaresma no comemos carne. O el miércoles de ceniza, día de ayuno total, ¿no? Pero bueno, aquí privarnos de cositas que sean agradables a Dios. Por supuesto, privarnos de los pecados, ¿no? La oración. Bueno, pues ahora estamos en esta época viviendo la novena a la Inmaculada, patrona de España, que tanta falta nos hace en España esta novena, ¿eh? O sea, este año la novena hay que vivirla con mucha intensidad, con esa frase tan nuestra, tan de la liturgia, que es «monstrate esse matrem», que significa «muestra que eres madre», ¿no? En España, en tu tierra, tierra de María, que nos hace falta. Pues la oración. Poner la corona de Adviento, poner el Belén en casa, hacer oración delante del Belén, delante del Niño Jesús, coger al Niño Jesús, mecerle en los brazos, darle besos, bailar con él, o sea, que sea uno más en casa, ¿no? O sea, no es un adorno. Y luego el ayuno, la oración y la limosna, pues es muy normal en estos días. Mirar, el grupo de jóvenes, el día 15 de diciembre, nos vamos a ir a repartir caldo y sándwiches por el centro de Madrid, a los pobres, ¿no? Pues es la limosna que pueden dar ellos, pues cada uno podemos dar una limosna, ¿vale? Les animamos a vivir bien este Adviento del Señor que ya llega. Bueno, y entonces, dicho lo cual, pasamos y retomamos nuestro temario. Estamos viendo la antropología teológica, que volvemos a decir que es cómo es el hombre o qué nos muestra Dios de qué es el hombre. Y la antropología siempre hemos dicho que tiene como nexo o como punto de mira la cristología, a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios, pero Cristo es hombre, perfectus Deus, perfectus homo, Dios perfecto y hombre perfecto. De tal forma que todos nosotros, todos los que estamos aquí, nos están oyendo, lo que tenemos que hacer es enfrentarnos al espejo de Cristo. Ponernos cara a cara con Cristo y decir, entender esto es una metáfora, estoy despeinado, me tengo que peinar para parecerme más al Señor. Estoy sucio, me tengo que dar una ducha, ¿no? Para parecerme... Que esto que parece una anécdota, ¿qué quiere decir? Oye, yo no tengo esa santidad, yo no vivo la castidad que vive Cristo, pues tendré que ganarla. Yo no vivo la mansedumbre del Señor, tendré que ganarla. Yo no vivo con lo que no vivas. Pues esto sí me parezco al Señor. Muy bien, pues perfecciónalo porque Él es perfecto. Yo ya vivo la oración, ¿vale? Pues hazla perfecta como el Señor, ¿no? Cada uno. ¿Y cómo descubrimos cómo es el Señor? Leyendo el Evangelio. Leyendo el Evangelio. O sea, no puede ser que los que estamos aquí no nos hayamos leído los Evangelios al menos 20 veces. Al menos. Fijaros lo que estoy diciendo, al menos, que seguramente más. Es muy sencillo, tiene trampa, porque cada 3 años, más o menos, cada 3 años, si vas a misa prácticamente todos los días o vas a misa los domingos, más o menos cada 3 años has leído el Evangelio completo. Más o menos, Algún pasaje se puede escapar, pero cada 3 años entre el ciclo par-impar y luego el ciclo ABC de los domingos. Pero aún así, tenemos que tener el Evangelio a mano. A mano. O sea, yo, por ejemplo, que no soy ejemplo de nada, pero en la mochila del colegio, donde voy a trabajar, va una Biblia, chiquitita, y pues, tiramos de ella. O sea, pues llévate los Evangelios, que son un librito chiquitito, en el metro, en el autobús, en mi casa antes de encender la televisión. Antes de encender la televisión voy a leer 5 minutos del Evangelio, cuando me levanto, a ver qué me dice el Señor esta mañana. Yo cuando quiero conocer a alguien tengo que leer su biografía, ¿no? Ahora han sacado una biografía nueva del Padre Pío. A lo mejor te gusta mucho la vida del Padre Pío, te lees la biografía y conoces cómo es el Padre Pío. Pues lo mismo con el Señor, ¿no? Entonces nos tenemos que mirar siempre de cara al Señor. Bueno, pues dicho lo cual, vamos a hablar una primera parte de la constitución y las capacidades de la persona humana y una segunda parte de el hombre que está llamado a la comunión interpersonal. Y esto es importantísimo. Vamos a hablar de muchas cosas hoy. Bueno, las constituciones de la persona humana. ¿De qué está compuesto el hombre? Podemos decir de carne, ¿no? De cuerpo, no sé, y alma. Pero no son 2 piezas que encajen. No son 2 piezas que encajen.
Es lo mismo. O sea, están tan íntimamente unidas que no se pueden separar. No se pueden separar. De hecho, el proceso por el cual el cuerpo y el alma se separan se conoce como muerte. La muerte es la separación del cuerpo y del alma. El alma que forma la materia del cuerpo. Por eso el cuerpo sin el alma, ¿qué es lo que pasa? Se descompone, se deforma, pierde su forma. Y eso nos puede... hoy vamos a hablar mucho del cuerpo y del alma. Y puede parecer que el cuerpo es poco importante. Puede parecer, pero no. O sea, si hay alguien aquí que piense que el cuerpo es poco importante, está muy equivocada o muy equivocado. Porque cuerpo y alma son los dos elementos constitutivos del hombre, íntimamente unidos. Tanto es así que San Juan Pablo II, en toda la teología del cuerpo que hace, llegará a decir que somos cuerpo espiritualizado o espíritus encarnados. Fijaros lo que dice. O sea, es que la unión es tan íntima. No es cuerpo y alma. Platón pensaba que sí, que el alma vivía eternamente. Esto es un poco de filosofía. Si alguien se pierde, no pasa nada. Pero Platón, me parece que son, muchos años antes de Cristo. Muchos años antes de Cristo. Platón pensaba, yo es que las fechas soy malísimo, que el alma existía desde siempre en el mundo de las ideas. Y ahí el alma conoce porque está en el mundo de las ideas. Pero por un pecado que ha cometido el hombre, no especifica cuál, el alma es encerrada en una cárcel. Y esa cárcel es el cuerpo. Esa cárcel es el cuerpo. Platón dirá que el cuerpo es la cárcel del alma. Fijaros, es una visión muy negativa del cuerpo, es una cárcel. Y el alma va conociendo las ideas que ha visto desde la eternidad en ese cielo, hecho por el demiurgo, va conociendo y entonces puede captar la idea de luz, puede captar la idea de vela, puede captar la idea, porque ya las ha visto antes. Y el alma, a través del conocimiento, se va purificando hasta que es capaz de escapar del cuerpo y volver al mundo de las ideas. Y el cuerpo es poco importante. Es una visión de la persona que todavía hoy existe y hay mucha gente que lo piensa. Los protestantes tienen esta idea, de que el cuerpo es poco importante. Lo importante es el alma. Y en el credo, ¿qué decimos? Creo en la resurrección de la carne. No decimos creo en la inmortalidad del alma. Lo creemos, pero no lo decimos. Porque eso todo el mundo, se da por hecho, ¿no? Sino creo en la resurrección de la carne. Porque el que resucitará gloriosamente serás tú. Tú. Y Tochi tiene un cuerpo concreto y un alma concreta. Y María y Carmen, todos tenéis un cuerpo y un alma concreta. De tal forma que si yo viese tu alma, oye, me faltaría algo. Me falta ese cuerpo. Ese cuerpo con el que has amado. Fíjate qué importante es el cuerpo para amar. Porque tú das un abrazo y no abrazas el alma. Abrazas el cuerpo. Necesitamos del cuerpo para amar. Llegará la expresión más sublime, que hablaremos al final, que es el acto sexual, que es la entrega mayor de amor que pueda haber entre dos personas, en las que se realiza con la totalidad de la persona, con el cuerpo y el alma, con todo. Luego al final, que es que como se graba, luego lo preguntamos, ¿vale, Tochi? Apúntalo, que es que nos han pedido que las preguntas las dejemos también subidas, entonces luego al final hacemos una ronda de preguntas, ¿vale? Entonces el cuerpo y el alma se entregan por entero, ¿vale? Bueno, la idea del alma tiene asociadas tres fenómenos. Uno, la animación, es lo que da vida. De alguna forma, podríamos hablar del alma humana, el alma animal y el alma vegetal. Todo lo que tiene vida tiene un alma. Otra cosa es que sea un alma como la nuestra, humana, que tiene una parte espiritual. Cuando yo hablo de alma animal o alma vegetal, simplemente es ese principio de vida que le hace vivir, que le hace nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Son los estados vitales de los seres vivos, ¿no? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Yo este fin de semana, mañana por la mañana, me voy a ir al pueblo, donde hemos comprado
Hemos encargado un cerdo. Y ese cerdo pues, va a morir. Va a morir porque se va a convertir en chorizos, en jamones, ¿no? En todas estas cosas. De alguna forma también, cuando un animal se muere, se separa ese principio de animación que le da la vida y se descompondría, ¿no? Porque el alma es lo que informa la materia. Bueno, la animación. Y eso es común. Esa característica del alma es común a estas tres almas que estamos hablando, ¿no? Luego ya más propio de lo nuestro, más propio del alma humana, son dos ideas muy interesantes. Uno, la trascendencia respecto al tiempo. El alma trasciende el tiempo. El alma que se ha creado no se va a destruir jamás. Jamás. Tampoco los condenados se destruye su alma. Tampoco los condenados destruyen su alma, los que están en el infierno. No. El alma pervive respecto al tiempo. Hoy, por ejemplo, se ha celebrado la Eucaristía ofreciéndosela por Estanislao, que era mi abuelo, que hace 4 años que falleció. ¿Por qué? Porque su alma ha trascendido al tiempo. Ya la muerte no tiene palabras. Una vez iba yo por una excursión y nos topamos con un cementerio que me gustó bastante lo que ponía encima. Ponía hasta aquí el tiempo, desde aquí la eternidad, ¿no? Es decir, ya hemos trascendido el tiempo. Y me ayudaba bastante esa idea de la muerte, ¿no? Hasta aquí el tiempo. Y la tercera característica es la trascendencia respecto a la materia. Porque lo vemos que aunque el cuerpo desaparece, el alma pervive. El alma pervive de una forma que podríamos decir estado intermedio o estado imperfecto. Aristóteles, también antes de Cristo, cuando habla de que el alma es la forma del cuerpo, fijaros, Aristóteles, que no conocía a Cristo, bueno, es que todavía... Pero ya él deja entrever, oye, esa forma, ese alma del hombre, está como expectante, está incómoda. Está incómoda, ¿por qué? Porque le falta su materia. Tiende a reunirse, quiere volver a reunirse con esa materia que ha informado, que le ha dado forma. Y ese alma es creada directamente por Dios. A la vez y en el mismo momento en que se crea el cuerpo. A la vez y en el mismo momento en que Dios, por medio de los padres, crea el cuerpo, infunde el alma. No se puede separar ese momento. Fijaros, en el momento en que Dios crea el cuerpo por medio de los padres, no son los padres los que crean el cuerpo. Porque un matrimonio, por mucho que tenga relaciones sexuales, puede ser que si Dios no quiere, ahí no se dé la vida, porque le falta la chispa. La chispa, ¿no? La chispa, entenderme, ¿no? Que no es sino la infusión del alma. Que Dios diga, hágase, sea. Y os lo digo yo, que muchos me conocéis, os he hablado mucho de esto, o sea, que a nosotros nos ha costado mucho tener a Juanillo. A nuestro primer hijo nos costó 5 años. Cuando Dios quiso, como Dios quiso y porque Dios quiso. ¿Entendéis? Porque es Dios el que llama a la existencia. Y nada de lo que Dios llama a la existencia se pierde. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me consuela mucho y a lo mejor a alguien le ha pasado, o le puede pasar a los que nos están escuchando. Nosotros, Raquel y yo, no hablamos de esto muchas veces porque es de nuestra intimidad, pero aquí hemos perdido dos embarazos, ¿no? Entre Juan y Santiago, dos embarazos, 2 hijos nuestros se fueron, ¿no? Y entonces, de lo que Dios ha llamado a la existencia, no existe la no existencia. Es decir, de ese hijo que yo no he conocido, lo conoceré en el cielo. Porque Dios es fiel, Dios, ¿entendéis que para Dios no hay marcha atrás? Lo que Él ha creado no lo puede descrear. No puede. Porque Dios permanece, Dios es inmutable. Y eso me da mucho consuelo, porque ante ese sufrimiento que hemos pasado, tenemos la certeza de que lo que dice el Evangelio, ¿cuáles son tus tesoros en el cielo? Porque estos son tesoros que tengo en el cielo. Y que yo no he conocido porque algún día conoceré. Porque Dios les ha infundido un alma. Y la Iglesia es clara, al respecto de la salvación de los no nacidos. La Iglesia es clara. Dice que siempre que se pueda, la forma habitual de la salvación es el bautismo, pero no excluye que la misericordia de Dios actúe cuando no es posible el bautismo. O sea, en ese sentido la Iglesia es clara. Por eso tantos abortos, tantos que se son provocados, son niños que se van al cielo. Eso no quita que nos parezca bien, porque la gracia con la que llegan no es la que Dios había previsto para ellos. ¿Entendéis?
Y digo esto porque es muy importante, aquí nos jugamos mucho, en entender que el hombre es hombre desde el primer momento. El hombre no se crea. ¿Eres hombre o no eres hombre? Esto es como estar embarazada. O lo estás o no lo estás. Esto es como tener cáncer. O tienes cáncer o no lo tienes. No estás con un poquito de cáncer. No eres un poco hombre. Eres hombre que te desarrollas. Pero eres hombre. Desde que ese espermatozoide y ese óvulo se han juntado y han dado lugar a una nueva criatura, eso ya es un hombre, con todos sus derechos, con toda su dignidad y con todas sus obligaciones. Lo que pasa es que los derechos no los puede ejercer y las obligaciones tampoco está exento hasta que tenga uso de conciencia. Y ahí está el crimen del aborto. Y la que tenemos ahora, y esto no es política, pero la ministra de Sanidad, la señora Mónica García, el otro día decía que una persona, aunque tenga latido, no es persona. Y es normal que diga esto, porque si hemos tomado en consideración o nos hemos creído que esa pequeña célula que ya no es mía, sino que es un nuevo individuo, ya no es una persona que merezca atención, ¿qué más me da matarla ahí que como están viendo ahora en Estados Unidos el aborto posparto? Es decir, después del parto, matar a la criatura. Pero no nos llevamos las manos a la cabeza. Es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre matarlo antes de atravesar, como dicen ellos, el canal del parto, el útero, que después? Es que es lo mismo. No, es que es una salvajada matar a un feto de 20 semanas y de 8. ¿Qué diferencia hay? ¿Que lo puedes ver? Esa es la diferencia. Claro, porque no eres más persona porque te desarrolles. Eres persona, eres hombre desde que tu alma y tu cuerpo son uno. Y ese alma ha sido creada para la eternidad. Fijaos, San Agustín esto no lo tiene tan claro, ¿eh? San Agustín pensaba que el alma provenía de los padres. San Agustín no es santo para hacer teología, Santo Tomás no es santo para hacer filosofía ni teología, son santos para haber amado mucho a Cristo, ¿eh? O sea, y dentro de sus enseñanzas se pueden confundir. Fijaros, ahora que celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción, Santo Tomás decía que él no podía justificar la Inmaculada Concepción, se murió sin justificarla. Trabajó un montón de cosas y no lo justificó porque no llegó a tener la idea clara. No la negaba, no la negaba, pero decía, no lo puedo justificar. Y es el Beato Duns Scoto el que trabaja por la defensa de la Inmaculada. Por eso la orden, creo que es franciscana, puede vestir el color azul el día de la Inmaculada por Duns Scoto, ¿no? El Beato Duns Scoto, que sí trabajó hizo unos escritos preciosos sobre la Inmaculada, ¿no? Bueno, entonces, ya en el Antiguo Testamento vemos como Dios sopla sobre el barro. Vemos ya en el Antiguo Testamento, que hablamos de ello hace 3 sesiones, en la primera, en el origen del hombre, cómo el alma es insuflada directamente por Dios. Sopla del barro, de la carne, le insufla el espíritu, ¿no? Hemos visto también hace poco, yo cuando digo hace poco pueden ser días o meses, ¿vale? Pero todo el tiempo es relativo. Y cuando digo en las lecturas, puede ser las de la misa o las del oficio, ¿no? Porque al final, como lo hacemos todos los días, nos mezclamos. Pero hace poco estamos leyendo el libro de los Macabeos, hasta hace poco, ¿no? Donde Judas Macabeo, en la revuelta, encuentra que ha habido unos fallecidos, unos israelitas que han muerto con ídolos. Y él pide hacer una colecta para ofrecerla en el templo en reparación por los ídolos que han encontrado en los fallecidos. Aquí ya se puede ver, es de las primeras veces que en el Antiguo Testamento se empieza a ver la pervivencia después de la muerte. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es lo que nosotros diríamos aplicar un sufragio como una misa, como un sacrificio por los difuntos que se han encontrado que no han muerto en santidad. Ya se puede ver, ya desde el Antiguo Testamento, se puede entrever la idea de la inmortalidad del alma, ¿no? En el Nuevo Testamento, ¿dónde tenemos su máximo ejemplo de la inmortalidad de la persona? En el único que ha muerto y resucitado, Cristo. Y dices, oye, ¿y Lázaro? Lázaro murió después. ¿Y el hijo de la viuda de Naín? Murió después. No, sí, el hijo de la viuda de Naín.
Y la hija de Jairo murió después. Y el que resucitó a San Pablo, que se cayó de una ventana, ¿os acordáis en los Hechos de los Apóstoles que están celebrando la Eucaristía o están en una reunión y hay uno que se queda dormido en la ventana y se cae y San Pablo lo resucita? Murió después. Todos han tenido que volver a morir. Porque no ha sido una resurrección como la de nuestro Señor. Que Cristo está vivo para siempre. De alguna forma, también hay otra persona resucitada, que es la Virgen Santísima. La Virgen Santísima no va a morir jamás. No sabemos si murió o no. El dogma de la Asunción dice, transcurrido el término de su vida terrestre, fue llevada, creemos que fue llevada solemnemente en cuerpo y alma a los cielos. No se mete el dogma. Hay muchas corrientes, porque hay uno que dice, la Virgen no murió porque no cometió pecado, y como el pecado es consecuencia de la muerte, pues hay otras corrientes que dicen, ya, pero Cristo tampoco cometió pecado y murió. Entonces, la Iglesia no tiene una postura. Se habla de la dormición de la Virgen. Se quedó dormida ahí. Se habla de que si se murió fue una muerte dulce, una muerte sin dolor. Pues se habla de la dormición. Se durmió y se despertó en el Señor. ¿Entendéis? La Iglesia lo que dice es, creemos que está asunta en los cielos, en cuerpo y alma, glorificada. Está glorificada, con el cuerpo glorioso, como el de Cristo, y como el que tendremos nosotros al final de los tiempos. Cuando nos morimos, no resucitamos. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en los funerales oyes a algún sacerdote que se confunde o a alguna familiar que dice, bueno, tenemos que dar gracias a Dios porque nuestro hermano está resucitado. Y entonces dile, abre el ataúd. Abre el ataúd y que se levante. Si está resucitado. No, creemos que su alma es inmortal y estará ya en la presencia de Dios. Eso sí lo creemos. Pero la resurrección será al final de los tiempos, donde resucitaremos con un cuerpo glorioso. ¿Cómo será el cuerpo glorioso? Fantástico. Sin celulitis, sin estrías. Y sobre todo, será un cuerpo donde no habrá, lo importante, no sabemos cómo será físicamente, pero sabemos que no habrá dolor. No habrá dolor. No nos cansaremos. Seguiremos trabajando, pero no nos cansaremos, porque el hombre está creado para trabajar. Lo dice el libro del Génesis. Antes del pecado, Dios puso al hombre en el jardín, ut operaretur, para que trabajara. Entonces, seguiremos trabajando, pero no nos cansaremos. Tú imagínate labrar un huerto sin cansarte, ¿no? Yo este fin de semana pasado he tenido que pintar las habitaciones de los niños y ya las agujetas de estar con el rodillo. Pues no te cansarás, no habrá agujetas, no habrá dolor, no habrá muerte, no, estaremos libres de las concupiscencias, no tendremos ganas de pecar, ¿Cuál será nuestro cuerpo? Pues hombre, yo creo que seremos los más guapos que hayamos estado en esta vida. No físicamente, sino de cara a Dios. Por eso el Señor, ¿cómo resucita? No resucita con el cuerpo glorioso de Cristo en la cuna de Belén, ni con el cuerpo glorioso del niño perdido en el templo a los 12 años. Resucita con el cuerpo glorioso de cuando más gloria ha dado a Dios, que es en la cruz. Y por eso resucita con los estigmas de la pasión. Y dice a Tomás, Tomás, aquí tienes el costado. ¿Decías? Venga, mete la mano. Aquí tienes las llagas. Toca. Para que veas que el crucificado es el mismo que el resucitado. Que soy yo. ¿Vale? El cuerpo glorioso. Para que veamos la importancia del cuerpo. Fíjate que el cuerpo es parte integrante de la persona y de sus vivencias. Tú has estado en la boda de tu hijo, en la boda de tu hija, has estado en una celebración y has estado porque tu cuerpo está presente. Tú estás donde estés presente tu cuerpo. No se puede hacer eso que hay gente que dice una translocación del alma, ¿no? ¿Cómo son las bilocaciones de los santos? No lo sé. Se lo dejamos a Dios, ¿no? Dicen que San Antonio de Padua estaba predicando en un sermón y se dio cuenta de que estaban ajusticiando a un inocente del que él tenía que dar testimonio, y en ese momento San Antonio de Padua se bilocó. Y mientras que estaba en el ambón predicando, apareció en el juicio donde tenía que ir a testificar para salvar la vida de San Vicente. Y hay santos que han tenido bilocaciones, estar en dos sitios a la vez. Ninguno tiene la ubicuidad. Ubicuidad solo Dios. Dios es el que está en todos los sitios. ¿Vale? Los santos se pueden bilocar. La Virgen Santísima tuvo una traslación.
Solo ha tenido una, que sepamos. Una. A Zaragoza. En el Pilar. Estando la Virgen María de carne mortal en Jerusalén, se le aparece al apóstol Santiago en Zaragoza. Y le dice, no te vayas, que son unos zoquetes. Y lo seguirán haciendo así toda su vida. Porque 2000 años después, mirad cómo estamos, ¿no? Pero esta tierra será tierra de María. Y gracias al apóstol Santiago, aquí estamos. A que siguió, se apareció la Virgen a orillas del Ebro, ¿no? Y aquí estamos. Entonces, yo estoy donde está mi cuerpo. Aunque también es verdad que muchas veces, sobre todo con los alumnos que están de cuerpo presente y de mente ausente, ¿no? Sobre todo cuando es a primera hora de la mañana. Luego, lo que hemos hablado antes, el cuerpo es la mediación de todo encuentro humano. Y tú me dices, ya, ¿y el teléfono? Necesita de tu cuerpo para tú hablar con otra persona. ¿Entendéis? O sea, no solo el encuentro físico, sino si yo me quiero relacionar con alguien llamando por teléfono, necesito de mi cuerpo para producir la voz. No existe la telepatía. Solo Dios puede leer tus pensamientos. Solo Dios. Solo Dios. ¿Y la Virgen? No lo sé. Creo que no. Solo Dios. Lo que pasa es que Dios ya se lo dice a la Virgen. Hay una mujer que está en proceso de beatificación que se llama María Sigma y que habla mucho de las almas del purgatorio, y entonces ella lo dice, mira, a mí lo que las almas del purgatorio me han dicho es que solo Dios lee los pensamientos, y entonces cuando yo quiero decirle algo a mi ángel de la guarda, se lo digo. Ángel de la guarda, en voz baja, el ángel puede escuchar, aunque sea muy bajito. ¿Entendéis? El ángel tiene un oído, se lo decimos. Y si yo le quiero decir algo al ángel de mi guarda con el pensamiento, Dios ya se lo va a decir. O sea, que Dios es mucho más rápido que la fibra óptica. O sea que, ¿no? Y la Virgen, pues eso rezamos en voz alta. Por eso la importancia también de la oración vocal. Yo rezo con mi cuerpo. Fijaros, esto que hemos hablado de que el cuerpo es la mediación de todo encuentro, también en la liturgia. Por eso en la Eucaristía, cuando se lee en la consagración, nos arrodillamos y el cuerpo entero reza. Mirad, los hebreos, no sé si os habéis visto, rezan así, todo el rato. Intentan imitar el movimiento de una llama que está oscilando, que está vibrando, que está elevándose a Dios. Rezan con el cuerpo. Nosotros igual, en la liturgia, tiene sus posturas. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Nos ponemos de pie para ser enviados con el Evangelio. Nos arrodillamos ante el Señor, porque ante el nombre del Señor toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en los abismos. En el infierno también se arrodillan, de mala gana, pero se arrodillan. Lo dice San Pablo. Entonces, nos arrodillamos ante el nombre del Señor, ¿cómo no nos vamos a arrodillar ante su cuerpo, aquí presente? Le saludamos con una genuflexión bien hecha, una inclinación de cabeza si no podemos. O sea, el cuerpo expresa. Si yo llego a una entrevista de trabajo y me tumbo como si me hubiera caído del quinto, pues no me van a contratar porque mi cuerpo está expresando algo. Lo mismo si estoy aquí en la iglesia y me cruzo de piernas, me pongo así en el banco, como es esto. El cuerpo tiene ese factor de que es punto de mediación de todos los encuentros humanos. Bueno, seguimos avanzando, que no nos queda mucho tiempo, porque tenemos que estar en 45 minutos. ¿De dónde viene la valoración positiva del cuerpo? Ha sido creado por Dios. El cuerpo también es creado por Dios, ya hemos hablado de esto. ¿Por mediación de los padres? Sí. Por eso, al acto sexual también se le llama acto procreativo. No es creativo, es procreativo, colabora con la creación en Dios. El cuerpo humano ha sido santificado por la encarnación y glorificación de Cristo. Cristo se ha hecho carne. Y de ahí una fiesta súper bonita que pasa muy desapercibida y que tiene siempre un cierto aire de tristeza, que es el bautismo del Señor. Porque como acaba la Navidad, como que nos da el bajón, ¿no? Acaba ya la Navidad y el bautismo del Señor es además este año es el Día de Reyes, me parece que es el sábado, y el domingo es el Día del Bautismo del Señor. O sea, que es que el tiempo de Navidad se nos va a pasar rapidísimo. Y el bautismo del Señor es muy importante porque ¿por qué tiene que descender el Espíritu Santo en el Jordán? ¿Es simbólico? No es simbólico. Algunos dicen, erróneamente, que Jesús se bautizó en el Jordán para dar ejemplo. También, pero no es lo principal, sino que la carne humana que había asumido las entrañas de la Virgen, tenía que ser ungida por el Espíritu. Y así santificar al género humano. En el Jordán estábamos todos. Hay una canción ahora de Hakuna que dice, soy nacido del alto, renacido en el Jordán. Todos hemos renacido en el Jordán, hemos sido ungidos
por la unción que Cristo recibe del Espíritu en el Jordán. Por eso, cuando te bautizan, te ungen, no solo en el sacramento de la confirmación, no solo en el sacramento de la ordenación sacerdotal. En el bautismo eres ungido y además 2 veces. Antes de ser bautizado, para ser fortalecido con el óleo de los catecúmenos. Y después de ser bautizado, esta unción que nos recuerda el momento del Jordán, con el santo crisma. El cuerpo que recibe esa unción. Es templo del Espíritu Santo. Yo cuando estaba muy gordo, un profesor me decía que el mío era basílica. ¿No? Entonces, somos templo del Espíritu Santo. Cuando nos muramos, todos, o cada uno de nosotros, hay un signo muy bonito en la misa de cuerpo presente, y es que antes de proceder al entierro del cadáver, de los despojos, que dice la liturgia, de los despojos, ese cadáver es asperjado con agua bendita. Dice, ¿pero qué estás bendiciendo el cadáver? No. Estás recordándole a ese cuerpo que ha sido bautizado. Y justo después de asperjar con agua bendita, recuerdo de que ha sido bautizado, se inciensa el cadáver, como recuerdo de que ahí ha estado el buen olor de Cristo, que ha estado el Espíritu Santo, que ha sido templo del Espíritu Santo. Y ese cuerpo está llamado a la resurrección. Por eso la Iglesia recomienda encarecidamente la inhumación. Inhumación, de latín in humus. Humus es suelo, es decir, el enterramiento. ¿Prohíbe la cremación? La prohíbe si es por razones contrarias a la fe. ¿Por qué? Porque en el Imperio Romano la gente, para manifestar que no creía en la resurrección, se quemaba. Como yo no voy a resucitar, que me quemen, porque mi cuerpo... Entonces, si es por razones contrarias a la fe, está prohibido. Ahora, si no es por razones contrarias a la fe, está permitido, pero no recomendado. ¿Entendéis? Esto ya cada uno que lo vaya viendo. Y sobre todo las cenizas no se tienen en casa, no se les da culto, se entierran. No se esparcen, se entierran. Eso es lo que dice la Iglesia. Yo os digo lo que dice la Iglesia. Luego ya cada uno con su conciencia que haga lo que Dios le dé a entender. Pero lo que dice la Iglesia es muy claro. Se permite la cremación siempre que no sean razones contrarias a la fe, pero que las cenizas unidas se entierren. Ni se esparzan, ni se queden en casa con 2 velitas, ¿no? Porque ha habido una transformación ahí. ¿Vale? Bueno, eso en cuanto al cuerpo. Y el cuerpo, ya vamos a pasar a la segunda parte, que es creado para la comunión interpersonal. El Papa Benedicto XVI, cuando era Ratzinger, escribía: ser imagen de Dios significa también que el hombre es un ser de la palabra y del amor, un ser que se mueve hacia el otro y está destinado a darse al otro para encontrarse a sí mismo en la auténtica donación. ¿Por qué he elegido esta cita? Porque mi cuerpo constantemente me está hablando del otro. Constantemente me está hablando del otro. Mi cuerpo, ¿para qué ha sido creado? Para la entrega. Porque yo he sido creado para la entrega. Creados por amor y elegidos para amar. Creados por amor y elegidos para amar. Todos hemos sido creados por amor. Es que yo he sido creado fruto de una violación. Dios te ha querido. Dios te ha amado inmensamente. A lo mejor tu padre, que estaba violando a la que es tu madre, no. Pero Dios te ha querido desde toda la eternidad. Eres un sueño de Dios. Dios no deja de pensar en ti. Es que eso es flipante. Es que te vas a pensarlo. Porque yo hay veces que cuando en verano escuchas estas noticias, que son muy desgraciadas, ¿no? De un padre que se ha dejado al hijo en el coche y se ha muerto de un golpe de calor, pues ¿qué queréis que diga? Lo puedo entender. Es un error, no lo justifico, pero es un error. Y tú haces a 1000 cosas y se te puede olvidar. Se te puede olvidar apagar el fuego, y se te puede olvidar a tu mujer, y como unos amigos míos les pasó, se dejaron al pequeño en una gasolinera, ¿no? Se te puede olvidar, por mucho, porque eres humano. ¿Por qué digo esto? Porque me parece flipante que yo me pueda olvidar de mis hijos, pero Dios no se puede olvidar de mí. Ni un momento, ni un instante. Ni un instante. Un Dios que no duerme. Esto, vamos, me parece una maravilla. Me parece maravilloso que Dios esté continuamente... O sea, yo ahora mismo me estoy dando cuenta que hay momentos en los que no me acuerdo de mi mujer. Dios nunca deja de pensar en mí.
Ojo. Bueno, y esto nos lleva a hablar de la sexualidad. Porque el cuerpo nos da una visión global de la persona y la enfoca en la sexualidad. La sexualidad no es el acto sexual. La sexualidad no es el acto sexual. Y yo pregunto, no vamos a responder, pues la pregunta que siempre hago a los alumnos. ¿Dónde está la sexualidad en la persona? Y entonces ellos rápidamente responden diciendo que en los genitales está la sexualidad. Dicen, no, ahí está la genitalidad. La sexualidad está en toda la persona. ¿Por qué? Porque tú eres una persona sexuada. Tú eres una persona que tiene una sexualidad. Tu cuerpo habla de una sexualidad, pero tu alma también. Entonces la siguiente pregunta que les hago es, ¿qué es la sexualidad? Y entonces ellos dicen que la sexualidad es el acto sexual. No, la sexualidad es una forma de estar en el mundo como hombre o como mujer. Y no hay más. No hay más. No lo digo yo. Es la ciencia la que lo dice. Es la biología la que dice que hay 2 cromosomas sexuales, XX o XY. Y todas tus células, todas tus células, tienen o cromosoma XX, ese par, o el par de cromosomas XY. Cualquier célula que cojas. Por eso la sexualidad está en todo tu cuerpo. No solo en los genitales, no solo, como dicen algunos, en las mamas. Lo estoy traduciendo, mis alumnos no dicen esto, pero estamos aquí delante del Señor, ¿no? ¿Entendéis? No, toda tu persona. Y tu alma también es sexuada. Tú tienes alma de mujer o yo tengo alma de hombre. Nuestra alma no es... No, mi alma es masculina porque yo soy hombre. Mi persona es hombre. Por eso la sexualidad también la tienen los sacerdotes. También la gente célibe, porque no es el acto sexual, es una forma de estar en el mundo como hombre o como mujer. Por eso la importancia de que el niño, de que la niña tenga a papá y a mamá. Cuando no se puede, se suplirá. Pero fijaros la hipocresía de la sociedad de hoy, que exige a una empresa el 50% de hombres y el 50% de mujeres, y sin embargo no lo exige para una familia. ¿Por qué si yo quiero tener una empresa tengo que tener 50% de hombres y 50% de mujeres? Que no sé si me parece bien o mal, no estoy entrando a eso. Pero luego me dices que una familia puede ser 100% de mujer. 2 mamás. ¿Eso es hipócrita? ¿Cómo aprende el niño a ser hombre? De papá. ¿Cómo aprende la mujer a ser mujer? De mamá. ¿Y si es huérfano de padre? Ya suplirá. Y normalmente cuando falta uno de los dos, pues la otra parte tiene que cambiar su rol. Porque decimos que hace de madre y de padre a la vez. Y es verdad, no hace de madre solo. Tiene que hacer los 2 roles, porque tiene que enseñarle también a ser un hombre. Y eso es muy difícil, muy difícil. Y se puede hacer. Y se puede hacer. Y se hace de maravilla, pero cuesta más. Bueno, entonces somos hombre y mujer. Y todo lo que venga fuera de hombre y mujer es una invención, una patraña. Que nace con Simone de Beauvoir. Cuando dice que la mujer no nace, la mujer se hace. El movimiento feminista. Que de esos barros, estos lodos. ¿Entendéis? Ahí nace el feminismo, nace de una lucha, quiere enfrentar al hombre con la mujer. Nos llevaría mucho explicar esto, es la dialéctica hegeliana de tesis, antítesis igual a síntesis, ¿no? Es decir, enfrentemos 2 opuestos y saquemos una síntesis. Entonces, no, el hombre no está enfrentado a la mujer, el hombre es complementario a la mujer. No somos distintos, somos complementarios. Y dentro de esa complementariedad encontramos distinciones, pero no de enfrentarse, sino de complementarse. Gracias a Dios. Como dicen los gitanos, un gitano no es nada sin su gitana, ¿no? Porque no soy nada si no tengo al otro que me complementa. No estoy hablando aquí solo del matrimonio, ojo, sino que en la sociedad el hombre me complementa a mí y a la mujer me complementa a mí. ¿Entendéis? No solo en el matrimonio, que es muy importante, sino en la sociedad.
Y entonces, por dar unas pinceladas de todo este rollo del género que aparece ahora. El género es una palabra que utilizan los protestantes meapilas, que son no meapilas, consideran que decir la palabra sexo es pecado. Porque tiene una sexualidad, una visión de la sexualidad muy negativa. ¿Por qué? Porque como el cuerpo es malo, el sexo es malo. Entonces ni siquiera nombramos sexo, hablamos de género. Y entonces ya como hemos separado la concepción social, cómo lo ve la sociedad, de cómo mi naturaleza me dice que soy, yo puedo ser, sí, si ellos te dicen, yo soy hombre, pero me defino mujer. Mi sexo, sí, masculino o femenino, pero yo puedo definirme como mujer. Y eso al final choca con un realismo. Y perdonadme, pero al final, si eres hombre, aunque te definas mujer, pues tendrás que ir al urólogo. Y si eres mujer, aunque te definas hombre, acabarás yendo al ginecólogo, ¿no? Perdonad que lo diga así, pero es que al final nos tenemos que dar de bruces con la realidad. Nos damos de bruces con la realidad. Y ahora estamos viviendo un momento en que los jóvenes lo pasan muy mal. Lo pasan fatal. Porque es muy fácil entrar en esta dinámica. Porque la sociedad te invita a ello. ¿Qué es lo que pasa? Pues que muchas veces las prendas de vestir para varones las hacen o las diseñan homosexuales. Y es una moda, la moda masculina, muy feminizada. Muy feminizada. Y encima, bueno, les meten unas cosas en la cabeza horribles. Horribles. Hay que tener mucho cuidado con todo esto, porque nos confunde. Bueno, eso en cuanto a hablar un poco de todo esto que nos interpela y lo estamos viendo y no sale de la día. Pero bueno, por terminar, yo quiero terminar con algo muy bonito, que es hablar de la sexualidad y de la grandeza del acto sexual. En nuestra fe, el acto sexual dentro del matrimonio abierto a la vida es lo más parecido, sin igualarlo, pero lo más parecido a la Sagrada Comunión. La unión de dos personas. Es mucho más elevada la comunión, en la que tú te unes con Cristo, te haces una sola carne con Cristo. Pero en el acto sexual entre dos casados, entre dos bautizados casados, tiene que ser lo más parecido al cielo. La comunión perfecta. ¿Qué es lo que vamos a ver en el cielo? A la pregunta de si en el cielo va a haber sexo, no. ¿Por qué? Porque el sexo está orientado a la procreación y como en el cielo ya nos vamos a procrear, pues no va a haber sexo. Pero tampoco nos tenemos que preocupar porque tampoco nos va a apetecer. No está esa necesidad biológica que está impresa en nuestra naturaleza para mantener la especie. Eso no significa que en el cielo, para que veáis, que en el cielo no vivamos nuestra sexualidad, que la vamos a vivir. Porque abrazar, yo no abrazo igual a mi madre que a mi mujer, ni tú abrazas igual a tu hija que a tu marido. Son abrazos distintos, estamos ejerciendo nuestra sexualidad también. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el acto sexual es una bendición en el matrimonio. Una bendición. Es imagen, fijaos lo que decir, imagen de la Santísima Trinidad. El Padre que se entrega al Hijo y el Hijo que se entrega al Padre. Y fruto de ese amor tan fuerte es generado el Espíritu Santo. Eso es el misterio trinitario, resumido, Fruto de la entrega del Padre y de la Madre, los hijos, si Dios los concede. Fruto de esa entrega se puede también dar la maternidad-paternidad espiritual, cuando los hijos no vienen. Por eso el sacerdote llamamos padre, porque es padre espiritual. Por eso a la madre abadesa la llaman madre, porque es madre espiritual. San José María decía que, bueno, San José María y muchos otros santos, pero yo tengo así que me da la cabeza, decía, el tálamo nupcial es un altar que yo bendigo a dos manos. Es un altar. Y se ha perdido la costumbre de poner un crucifijo cerca. Y es importante porque así me recuerda el amor de Dios. El amor de Dios, que va a derramar las gracias. Es la renovación, los esposos, en el acto sexual, es la renovación del sacramento del matrimonio. Dios está derramando gracias. Los alumnos cuando les digo esto flipan, ¿no? Porque dicen, qué vergüenza. Claro, tú tienes vergüenza porque lo hacen mal, cenutrios. Pero Dios está derramando gracias. Está aplaudiendo de alegría.
Es una maravilla. San Pablo recomienda no distanciar mucho el acto sexual entre los esposos. Ojo, ahí aparece la cuestión del débito conyugal, ¿no? Es decir, yo no le puedo negar a mi mujer el quererme, si ella me lo pide. De la misma forma tampoco a mí, si no hay una causa justificada, ¿no? ¿Entendéis? Que también muchas veces que los matrimonios tenemos que hacer examen de conciencia cuando vamos a confesarnos. Porque aparece esa realidad del débito. No es una deuda como tal, de me la debes, ¿no? Sino decir, oye, esa deuda de amor, si tú me quieres querer, ¿quién soy yo para decirte que no? No lo veáis como una exigencia, ¿eh? No es una exigencia, es, oye, tú tienes derecho a quererme cuando quieras, porque soy tuyo. Es que fijaros que somos una sola carne. El matrimonio, en el momento que sale de la iglesia, está ratificado, pero no consumado. Qué importante es la consumación del matrimonio. Y llegar, y como el personaje este de la Sagrada Escritura, Tobías. Sabéis que Tobías se casa con Sara, que Sara había tenido 7 maridos y nunca había llegado a consumar el matrimonio, porque en la noche de bodas aparecía el demonio Asmodeo y se los cargaba a todos. Claro, el pobre Tobías asustado, que me toca a mí, ¿no? Y entonces el arcángel San Rafael, por eso el arcángel San Rafael es medicina de Dios, por eso siempre se le ve con el pez. Le dice, quema el hígado del pez y haz la siguiente, y haz una oración y espantarás al demonio Asmodeo, ¿no? Entonces Tobías hace lo mandado y reza. Qué bonita es esa oración. Mírala, que no la tomo la tomo como una hermana, la tomo como algo mío, ¿no? Decía hermana es la meto en mi casa, es como algo mío, ¿no? Carne de mi carne. Esa es la imagen que tenemos, ¿no? Y también fijaros que el matrimonio es imagen de Cristo y de la Iglesia. San Pablo dirá que el matrimonio es el sacramento magno, el sacramento mayor. Dice, yo lo refiero a Cristo y a su Iglesia. Por eso antiguamente en el rito mozárabe, al finalizar la celebración, el sacerdote cogía la mano de la novia y se la daba al esposo. ¿Y qué le decía? Compañera te doy, no sierva. Ámala como Cristo ama a su Iglesia. ¿Y cómo ama Cristo a su Iglesia? Hasta el punto de derramar toda la sangre por ella. Toda la sangre por ella. Bueno, pues esto es lo que quería decir, que un poco quitarnos la idea de que el acto sexual es algo pecaminoso, para nada, es algo dentro del matrimonio. Claro, si no está dentro del matrimonio, por entrar un poco en casuística, ¿no? Es decir, la Iglesia prohíbe el preservativo solo en un caso, ¿eh? La Iglesia solo prohíbe el preservativo en un caso, que es en el matrimonio cristiano. ¿Por qué? Porque es el único sitio donde se puede dar la vida. Entonces estamos cegando las fuentes de la vida. Estamos rompiendo esa expresión del amor de Dios que se da, que se dona. No dejamos paso a la vida. Lo cuento porque Benedicto XVI fue criticado por esto, porque se sacó un titular falso, ¿no? Porque él decía que, fuera del matrimonio el pecado no es ponerse un preservativo, no, es la fornicación o el adulterio, ¿entendéis? Ahí está el pecado. Y en el matrimonio sí. Porque no estás expresando la realidad del acto, la donación entera. Fijaros qué bonito es esto, que incluso aunque un matrimonio sea estéril, la mujer recibe todo del varón. La mujer lo recibe todo del varón, aunque sea estéril, pero se queda con parte del varón. Y eso es una grandeza. Es una grandeza. Se han hecho una sola carne de verdad. Ya está. Y nos vamos. Ya nos vemos en enero. En enero no será el primer lunes de enero, porque es día 1 de enero. Y entonces no vamos a venir aquí el día de Año Nuevo a tener Forte Sin Fío. Tendremos el siguiente lunes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.